El sonido del martillo neumático penetraba implacablemente a través de las ventanas del apartamento de Pedro Alonso mientras él intentaba concentrarse en los planos arquitectónicos extendidos sobre su escritorio. Había sido una decisión arriesgada mudarse de Estambul a Madrid, dejando atrás una carrera consolidada como arquitecto senior en una firma turca prestigiosa para empezar de nuevo en España, pero a los 35 años, Pedro sentía que necesitaba un cambio radical en su vida. Los últimos 2 años en Turquía habían sido emocionalmente devastadores. Su divorcio de Ayse había sido largo, doloroso y públicamente humillante. Los medios arquitectónicos de Estambul eran sorprendentemente pequeños, y cuando su matrimonio de 8 años se desintegró espectacularmente debido a las aventuras múltiples de su ex esposa con colegas de la industria, Pedro se había convertido en el objeto de lástima y chismorreo profesional que ya no podía soportar. Madrid representaba la oportunidad de reconstruir tanto su carrera como su vida personal desde cero. Había aceptado una posición como arquitecto principal en Diseños Mediterráneos, una firma boutique especializada en proyectos residenciales de lujo, y había alquilado un apartamento elegante en el barrio de Salamanca que le proporcionaba tanto proximidad a su nueva oficina como acceso a la vibrante vida cultural madrileña que esperaba lo ayudara a sanar sus heridas emocionales. Pero después de 3 semanas en Madrid, Pedro se había dado cuenta de que la soledad podía ser igualmente opresiva independientemente del continente en el que se encontrara. El ruido de construcción finalmente cesó y Pedro pudo escuchar el sonido de voces femeninas discutiendo acaloradamente en el apartamento adyacente. Las paredes de su edificio del siglo XIX eran notoriamente delgadas, y durante las últimas 2 semanas había estado inadvertidamente escuchando fragmentos de lo que parecía ser un matrimonio muy turbulento. «No puedes seguir ignorándome como si fuera parte del mobiliario, Ricardo», gritaba una voz femenina con un acento español refinado que Pedro había llegado a reconocer. «Isabela, por el amor de Dios, no tengo tiempo para tus dramáticas. Tengo una empresa que dirigir», respondía una voz masculina más áspera. «Toda nuestra relación se ha convertido en mis dramáticas y tu empresa. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me hablaste sobre algo que no fuera logística doméstica?» Pedro suspiró y se acercó a la ventana, tratando de bloquear el sonido de la pelea matrimonial de sus vecinos. Había venido a Madrid para escapar del drama interpersonal, no para ser testigo involuntario del de otras personas. Desde su ventana, podía ver el pequeño balcón del apartamento vecino, decorado con plantas exuberantes y una pequeña mesa de hierro forjado donde ocasionalmente había visto a una mujer sentada sola por las tardes, bebiendo vino y leyendo libros. Nunca había visto su rostro claramente, pero había algo en su postura solitaria que resonaba con su propio aislamiento. El argumento al lado se intensificó, seguido por el sonido de una puerta azotándose violentamente. Pedro escuchó pasos pesados en el pasillo común, luego el sonido del ascensor, y finalmente un silencio que de alguna manera se sentía más pesado que el ruido previo. Pedro intentó regresar a su trabajo, pero encontró imposible concentrarse. Los planos para la villa mediterránea que estaba diseñando para un cliente adinerado de Valencia parecían carecer de la inspiración creativa que normalmente fluía tan naturalmente para él. Cada línea se sentía forzada. Cada espacio se sentía funcional pero sin alma. Alrededor de las 6 de la tarde, decidió tomar un descanso y salir a caminar por el barrio. Madrid en octubre era absolutamente hermoso, con temperaturas perfectas y una luz dorada que transformaba incluso las calles más mundanas en algo pintoresco. Mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo de su edificio, escuchó pasos suaves bajando las escaleras. Se giró y por primera vez vio claramente a su vecina misteriosa. Isabela Morales era indudablemente una de las mujeres más hermosas que Pedro había visto jamás. Tenía aproximadamente 32 años, con cabello castaño ondulado que le llegaba hasta los hombros, ojos marrones expresivos que parecían contener una melancolía profunda, y una elegancia natural que no requería maquillaje o vestimenta costosa para ser notable. Pero lo que más impactó a Pedro fue la tristeza casi tangible que emanaba de ella, como si llevara un peso invisible que la estuviera agobiando constantemente. «Hola», dijo Isabela con una sonrisa cortés pero reservada cuando lo vio. «Usted debe ser el nuevo inquilino del apartamento 4B». «Sí, soy Pedro Alonso», respondió Pedro, extendiendo su mano. «Un placer conocerla finalmente». «Isabela Morales», respondió ella, estrechando su mano brevemente. «Mi esposo y yo vivimos en el apartamento contiguo».
Espero que no hayamos sido demasiado ruidosos. A veces nuestras discusiones se vuelven más intensas de lo que pretendemos. Pedro notó inmediatamente cómo Isabela había hecho una pausa antes de usar la palabra discusiones, como si hubiera estado considerando una descripción más honesta de lo que realmente acontecía en su apartamento. No se preocupe en absoluto, mintió Pedro cortésmente. Apenas he notado nada. Isabela sonrió con más genuinidad esta vez, y Pedro pudo ver que era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, revelando una calidez y vivacidad que estaban claramente escondidas debajo de su exterior melancólico habitual. Es usted muy amable, señor Alonso. Pero ambos sabemos que las paredes de este edificio son como papel. Estoy segura de que ha escuchado mucho más de lo que cualquier vecino debería tener que soportar. Pedro se encontró genuinamente intrigado por la honestidad directa de Isabela, y por la manera en que parecía estar evaluándolo cuidadosamente, como si estuviera tratando de determinar si él era alguien en quien podría confiar. ¿Puedo preguntarle de dónde es? ¿Su acento no suena completamente madrileño?, preguntó Pedro mientras esperaban el ascensor que aparentemente se había atascado entre pisos. Soy de Sevilla originalmente, respondió Isabela. Me mudé a Madrid hace 5 años cuando mi esposo expandió su negocio aquí. ¿Y usted? Su acento definitivamente no es español. Estambul. Soy arquitecto, y decidí hacer un cambio de carrera y vida bastante drástico. Madrid parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Isabela lo estudió con más interés. ¿Empezar de nuevo? ¿Huyendo de algo hacia algo? La pregunta era sorprendentemente personal para una primera conversación, pero Pedro se encontró queriendo responder honestamente. Un poco de ambos, supongo. A veces necesitas distancia de tu pasado para poder ver claramente tu futuro. Entiendo completamente esa sensación, murmuró Isabela, y Pedro pudo ver que había una historia compleja detrás de su respuesta. El ascensor finalmente llegó, pero cuando las puertas se abrieron, Isabela hizo un gesto hacia las escaleras. Creo que voy a caminar. Después de estar encerrada en casa todo el día, necesito aire fresco y movimiento. ¿Le molestaría si la acompaño?, preguntó Pedro impulsivamente. También estaba saliendo a caminar, y francamente, aún estoy aprendiendo a navegar el barrio. Isabela dudó por un momento, y Pedro pudo ver que estaba considerando cuidadosamente si era apropiado o sabio pasar tiempo con un vecino prácticamente desconocido. Supongo que podríamos caminar en la misma dirección, dijo finalmente. Pero debo advertirle que no soy exactamente la compañía más alegre estos días. Después de los últimos 2 años que he tenido, la compañía melancólica podría ser exactamente lo que necesito, respondió Pedro con una sonrisa. Salieron del edificio juntos y comenzaron a caminar lentamente por las calles arboladas del barrio. Pedro notó inmediatamente que Isabela tenía una manera muy particular de caminar, como si estuviera constantemente perdida en pensamientos profundos, ocasionalmente deteniéndose para observar detalles arquitectónicos o para admirar los jardines pequeños que algunos residentes habían creado frente a sus edificios. ¿Qué tipo de arquitectura diseña?, preguntó Isabela después de varios minutos de silencio cómodo. Principalmente residencial. Casas, apartamentos, ocasionalmente proyectos comerciales pequeños. Me especializo en combinar elementos modernos con características históricas. Hay algo sobre preservar el pasado mientras se abraza el futuro que me resulta terapéutico. Isabela se detuvo frente a un edificio art déco particularmente hermoso y estudió su fachada cuidadosamente. ¿Podría restaurar algo como esto?, preguntó, señalando hacia los detalles ornamentales que habían sido claramente dañados por décadas de contaminación urbana y negligencia. Definitivamente. Pero requeriría mucho tiempo, paciencia, y respeto por la intención original del diseñador. No se puede simplemente imponer tu propia visión sobre algo que ya tiene alma propia. Isabela se giró para mirarlo directamente, y Pedro se sorprendió por la intensidad en sus ojos. ¿Cree que es posible restaurar cosas que han sido dañadas más allá de lo que la mayoría de la gente consideraría reparable? Pedro se dio cuenta de que ya no estaban hablando solamente sobre arquitectura. Creo que casi todo puede ser restaurado si estás dispuesto a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios. Pero a veces el resultado final es diferente de lo que era originalmente. A veces es incluso mejor. ¿Y a veces?
A veces descubres que el daño era demasiado fundamental, y tienes que demoler completamente para poder construir algo nuevo en el mismo lugar. Isabela asintió lentamente, como si estuviera procesando las implicaciones de lo que Pedro había dicho en un nivel mucho más personal. Continuaron caminando, y la conversación se volvió más ligera y natural. Isabela le contó sobre los mejores restaurantes del barrio, las librerías que valía la pena visitar, los parques donde era agradable leer durante las tardes de domingo. Pedro compartió historias sobre Estambul, sobre las diferencias culturales que estaba experimentando, sobre sus primeras impresiones de Madrid. Pero debajo de la conversación superficial, Pedro podía sentir una corriente de atracción mutua que era tanto intelectual como física. Isabela era claramente una mujer muy inteligente y cultivada, con opiniones bien formadas sobre literatura, arte, política y arquitectura. También era obvio que estaba profundamente infeliz en su matrimonio, aunque era demasiado discreta para decir algo explícitamente crítico sobre su esposo. Cuando regresaron al edificio después de 1 hora y media de caminar, Pedro se sintió más relajado y optimista de lo que había estado en meses. «Gracias por permitirme acompañarla», dijo mientras esperaban el ascensor nuevamente. «Ha sido exactamente el tipo de tarde que necesitaba». «Para mí también», admitió Isabela. «Hace mucho tiempo que no tenía una conversación real con alguien que realmente escucha y responde thoughtfully». Cuando el ascensor llegó, subieron juntos en silencio. Pedro podía sentir la tensión sexual entre ellos, pero también una comprensión mutua de que ambos estaban en situaciones de vida complicadas que hacían cualquier tipo de intimidad problemática. Cuando las puertas se abrieron en su piso, Isabela salió primero pero se giró hacia Pedro antes de dirigirse a su apartamento. «Pedro, tengo que preguntarle algo, y espero que no lo tome como inapropiado». «Por supuesto. Pregúnteme lo que quiera». «¿Está usted? ¿Están disponibles para amistad? Quiero decir, ¿está en un lugar en su vida donde podría usar un amigo, o está buscando soledad completa para procesar lo que sea que dejó atrás en Estambul?» Pedro consideró la pregunta cuidadosamente. Era una pregunta sorprendentemente sofisticada que demostraba que Isabela entendía que él estaba navegando sus propias complicaciones emocionales. «Definitivamente estoy disponible para amistad», respondió. De hecho, no me había dado cuenta de cuánto necesitaba exactamente eso hasta esta tarde. Isabela sonrió nuevamente, y Pedro sintió su corazón acelerarse ligeramente. «En ese caso, ¿le gustaría venir a tomar café mañana por la tarde, Mi esposo está fuera de la ciudad hasta el viernes en un viaje de negocios, y francamente, me estoy volviendo loca hablando solo con las plantas del balcón». Pedro sabía instintivamente que aceptar esta invitación sería cruzar una línea que podría llevar a complicaciones que ninguno de los dos estaba completamente preparado para manejar. También sabía que la soledad que había estado sintiendo desde su llegada a Madrid había sido más intensa de lo que había admitido incluso para sí mismo. «Me encantaría», respondió. «¿Qué hora sería conveniente?» «¿Las 5? Puedo preparar algo de comida también, si no ha comido». «Suena perfecto». Isabela sacó sus llaves y se dirigió hacia su puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Pedro, debo ser honesta con usted sobre algo». «¿Qué?» «No estoy segura de que esta amistad sea completamente segura para ninguno de nosotros. Hay algo entre nosotros que va más allá de la vecindad casual, y ambos lo sabemos». Pedro apreciaba su honestidad directa, pero también se sentía desafiado por ella. «Isabela, no voy a pretender que no siento una conexión fuerte con usted. Pero también respeto completamente las complicaciones de su situación. Si cree que es mejor que mantengamos distancia». «No es lo que creo que es mejor», lo interrumpió. «Es lo que quiero versus lo que sé que sería prudente. Y debo admitir que lo que quiero está ganando esa batalla interna». Pedro sintió una oleada de deseo y ternura hacia esta mujer que estaba siendo tan vulnerablemente honesta sobre sus propios conflictos internos. «En ese caso, nos vemos mañana a las 5. Y Isabela, gracias por su honestidad. Es raro encontrar a alguien dispuesto a hablar tan directamente sobre sentimientos complicados». «Hasta mañana, Pedro». Isabela entró a su apartamento y Pedro escuchó múltiples cerrojos siendo activados desde el interior. Se dirigió a su propia puerta, pero antes de abrir, se quedó de pie en el pasillo durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder.
En el espacio de una tarde, había conocido a una mujer que lo intrigaba intelectual, emocional y físicamente más de lo que nadie lo había hecho en años. También había acordado pasar tiempo a solas con una mujer casada que había admitido abiertamente que sentía una atracción mutua hacia él. Pedro sabía que estaba a punto de embarcarse en algo que podría ser devastador para ambos. También sabía que por primera vez desde su divorcio, se sentía genuinamente emocionado sobre las posibilidades que el futuro podría contener. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos de Isabela moviéndose por su apartamento al lado del suyo, Pedro se quedó despierto hasta muy tarde, preguntándose si estaba a punto de cometer el error más hermoso o la decisión más sabia de su vida. A través de las paredes delgadas, pudo escuchar que Isabela había puesto música clásica suave, algo que sonaba como Chopin. También escuchó el sonido ocasional de lo que parecía ser páginas de un libro siendo pasadas, y el tintineo suave de una taza de té siendo colocada sobre una mesa. Era extrañamente íntimo estar tan cerca de los hábitos nocturnos de alguien sin ser realmente parte de su vida. Pedro se encontró imaginando cómo se vería Isabela en la privacidad de su hogar, sin la compostura cuidadosa que había mantenido durante su caminata. ¿Usaría pijamas elegantes o ropa cómoda y práctica? ¿Se recogería el cabello o lo dejaría suelto sobre los hombros? ¿Leería en la cama o en el sofá del salón? Estos pensamientos lo inquietaban porque reconocía que ya estaba desarrollando una intimidad emocional con Isabela que iba mucho más allá de lo apropiado para dos vecinos que acababan de conocerse. Pero también había una honestidad en esa conexión que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo. Su matrimonio con Aise había comenzado a deteriorarse años antes de que las aventuras se hicieran evidentes. Habían caído en patrones de conversación superficial, expectativas no expresadas, y una cortesía matrimonial que había reemplazado gradualmente la intimidad genuina. En contraste, su primera conversación con Isabela había contenido más vulnerabilidad auténtica de la que había experimentado en años. Pedro se levantó de la cama y se acercó a la ventana que daba al balcón de Isabela. Las luces de su apartamento seguían encendidas, y a través de las cortinas parcialmente abiertas, pudo ver la silueta de una figura femenina moviéndose lentamente por la habitación. Se sintió como un voyeur y se alejó inmediatamente de la ventana, avergonzado por su propio comportamiento. Esta era exactamente el tipo de línea que no debía cruzar si quería mantener algún tipo de relación apropiada con Isabela. Pero mientras se preparaba finalmente para dormir, no pudo evitar preguntarse qué estaba pensando Isabela en su propia cama. ¿Estaba experimentando los mismos conflictos internos? ¿Se arrepentía de haber sido tan directa sobre sus sentimientos? ¿Estaba anticipando su encuentro del día siguiente con la misma mezcla de emoción y aprensión que él sentía? El día siguiente pasó con una lentitud agonizante. Pedro intentó concentrarse en su trabajo, pero encontró su mente divagando constantemente hacia Isabela. Durante su hora de almuerzo, impulsivamente compró flores en una floristería local, luego inmediatamente se sintió ridículo y las dejó en su escritorio de la oficina. ¿Qué tipo de mensaje enviaría apareciendo en la puerta de una mujer casada con flores? Era el tipo de gesto que podría malinterpretarse fácilmente o crear expectativas que ninguno de los dos estaba preparado para manejar. Pero a las 4:30, Pedro se encontró parado frente al espejo de su dormitorio, cambiándose de camisa por tercera vez, y preguntándose si estaba vistiéndose apropiadamente para café con una amiga o inconscientemente preparándose para algo que se sentía mucho más significativo. Finalmente se decidió por una camisa azul claro que Aise siempre había dicho que hacía destacar sus ojos, luego inmediatamente se sintió culpable por pensar en la opinión de su ex esposa mientras se preparaba para ver a otra mujer. A las 5 en punto exactamente, Pedro tocó suavemente la puerta de Isabela. Cuando ella abrió, se quedó momentáneamente sin palabras. Isabela había cambiado su apariencia de la tarde anterior de manera sutil pero notable. Su cabello estaba peinado de forma que enmarcaba su rostro más suavemente, llevaba un vestido color crema que acentuaba su figura sin ser inapropiado, y había aplicado una cantidad pequeña de maquillaje que hacía que sus ojos parecieran aún más expresivos. Más importante, toda la melancolía que había notado el día anterior había sido reemplazada por una energía nerviosa que sugería que ella había estado anticipando este encuentro tanto como él. Puntual, dijo Isabela con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. Pase, por favor. El apartamento de Isabela era una revelación.
Mientras que el exterior del edificio, y los pasillos comunes eran elegantes pero impersonales, su espacio privado había sido transformado en algo que reflejaba claramente su personalidad y gustos. Las paredes estaban cubiertas con arte original, principalmente pinturas de artistas españoles contemporáneos que Pedro reconoció como obras de calidad museo. Los muebles eran una mezcla cuidadosamente curada de piezas vintage y diseño moderno que creaban un ambiente que era tanto sofisticado como acogedor. Pero lo que más impresionó a Pedro fueron los libros. Había estanterías del suelo al techo en cada pared, llenas de volúmenes que claramente habían sido leídos y amados, no simplemente adquiridos para decoración. Vio títulos en español, inglés, francés, e incluso algunos en lo que parecía ser italiano. «Es hermoso», dijo Pedro, genuinamente impresionado. «¿Todos estos libros son suyos?» «La mayoría. He sido una lectora compulsiva desde la infancia. Mi esposo dice que es una obsesión poco práctica, pero los libros han sido mis compañeros más consistentes a lo largo de los años». Pedro notó la manera en que Isabela se refirió a su esposo con una neutralidad cuidadosa que sugería que había muchas opiniones no expresadas detrás de esa declaración simple. «¿En qué idiomas lee?» «Español y inglés fluidamente, francés decentemente, italiano básico. Estudié literatura comparada en la universidad antes de que mi vida tomara una dirección diferente». ¿Qué dirección había planeado originalmente? Isabela gesticuló hacia el sofá, y ambos se sentaron con una distancia cuidadosa entre ellos. Iba a ser profesora universitaria. Tenía planes de hacer un doctorado en literatura del siglo XIX, especializándome en mujeres escritoras que habían sido históricamente subestimadas. Pero conocí a Ricardo durante mi último año de carrera, y él me convenció de que podría tener una vida más interesante como la esposa de un empresario exitoso que como una académica mal pagada. ¿Se arrepiente de esa decisión? Isabela fue a la cocina y regresó con una bandeja que contenía café, pequeños pasteles, y lo que parecía ser queso manchego con membrillo. «Esa es una pregunta muy personal para nuestra segunda conversación», dijo, pero su tono era más coqueto que ofendido. «Tiene razón. Perdón por ser demasiado directo. No se disculpe. Me gusta la honestidad directa. Es tan raro estos días». Isabela se sentó un poco más cerca esta vez. Y para responder su pregunta, sí, me arrepiento profundamente. Pero no solo de haber abandonado mis estudios académicos. Me arrepiento de haber permitido que alguien más definiera lo que constituiría una vida satisfactoria para mí. Pedro tomó un sorbo de café, que estaba perfectamente preparado, y estudió el rostro de Isabela mientras ella hablaba. Había una pasión en su voz cuando discutía literatura y educación que contrastaba marcadamente con la resignación que había mostrado cuando mencionaba a su esposo. ¿Es demasiado tarde para regresar a esos planes originales? Esa es la pregunta que me mantiene despierta por las noches, admitió Isabela. Tengo 32 años. Podría regresar a la universidad, completar mi doctorado, comenzar una carrera académica. Pero también tengo responsabilidades, expectativas, una vida que he construido aquí. No es tan simple como simplemente decidir empezar de nuevo. ¿Por qué no? Isabela lo estudió cuidadosamente, como si estuviera evaluando cuánta honestidad podía permitirse compartir. Porque mi esposo no sería comprensivo con ese tipo de cambio radical. Él ve mi educación como algo que fue útil para hacer de mí una esposa más interesante, no como la base para una carrera independiente. ¿Y qué ve usted? Veo años de mi vida que he desperdiciado tratando de ser la persona que alguien más quería que fuera en lugar de descubrir quién realmente soy. La conversación se había vuelto intensamente personal muy rápidamente, pero Pedro se sentía profundamente conectado con lo que Isabela estaba describiendo. Su propio matrimonio había involucrado una cantidad similar de compromiso de identidad personal. Entiendo esa sensación mejor de lo que podría imaginar, dijo. Mi matrimonio terminó parcialmente porque me di cuenta de que había pasado años tratando de ser la versión de mí mismo que mi esposa quería, en lugar de ser auténticamente quien era. ¿Quién es usted auténticamente, Pedro? Era una pregunta profunda que Pedro no había esperado, y se encontró considerándola seriamente antes de responder. Alguien que cree que la belleza y la funcionalidad pueden coexistir. Alguien que piensa que vale la pena preservar las cosas buenas del pasado mientras se abraza el cambio positivo.
Alguien que valora la honestidad emocional por encima de la conveniencia social. Pedro hizo una pausa. ¿Y usted? ¿Quién es Isabela auténticamente? Una mujer que quiere contribuir algo significativo al mundo más allá de ser decorativa en eventos sociales. Alguien que cree que la literatura y el arte son esenciales para el alma humana, no lujos frívolos. Una persona que valora la conexión intelectual y emocional genuina por encima del estatus o la seguridad financiera. Se miraron directamente durante varios segundos, y Pedro pudo sentir que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos vecinos teniendo una conversación cortés. Eran dos personas que habían reconocido una compatibilidad profunda que iba mucho más allá de la atracción física. Isabela, tengo que ser honesto con usted sobre algo. ¿Qué? No creo que sea capaz de mantener esta relación en el nivel de amistad casual que ambos sabemos que sería más apropiado. Isabela dejó su taza de café, y lo miró con una intensidad que hizo que el corazón de Pedro se acelerara. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que ya siento algo por usted que va mucho más allá de lo que debería sentir por una mujer casada que conocí ayer. Y estoy sugiriendo que creo que usted siente algo similar. Tiene razón en ambas cuentas, admitió Isabela en voz baja. Pero Pedro, ¿entiende las implicaciones de lo que está diciendo? Entiendo que es complicado. Entiendo que podría ser doloroso para ambos. Y entiendo que mi timing es terrible, considerando que ambos estamos lidiando con situaciones de vida complicadas. Isabela se acercó más a él en el sofá, hasta que sus rodillas casi se tocaban. Y sabiendo todo eso, ¿todavía quiere explorar lo que hay entre nosotros? Pedro tomó la mano de Isabela en la suya, notando cómo encajaba perfectamente y cómo su piel era suave pero no demasiado delicada. Isabela, no he sentido una conexión como esta con nadie en años. Posiblemente nunca. Sé que es complicado, pero también sé que sería un error dejar pasar algo tan raro sin al menos entender qué podría ser. Isabela entrelazó sus dedos con los de Pedro, y ambos se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababan de admitir mutuamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Isabela. No lo sé, admitió Pedro. Pero sé que quiero seguir conociéndola. Quiero entender quién es realmente cuando no tiene que actuar un papel para otras personas. Quiero descubrir si esta conexión es tan real como se siente. Eso podría llevar a lugares muy complicados, Pedro. Los mejores destinos usualmente requieren viajes complicados. Isabela sonrió, y por primera vez desde que Pedro la había conocido, pareció completamente relajada y genuinamente feliz. Una cosa era segura, su nueva vida en Madrid había tomado una dirección que nunca había anticipado, y no había manera de predecir dónde lo llevaría. El primer capítulo de lo que se convertiría en la historia de amor más complicada de su vida había comenzado con una simple conversación en un ascensor, pero Pedro tenía la sensación de que los capítulos siguientes serían mucho más intensos y potencialmente destructivos. Pero por primera vez en 2 años, destrucción hermosa parecía preferible a seguridad solitaria, especialmente si significaba la posibilidad de una conexión auténtica con esta mujer extraordinaria que había aparecido inesperadamente en su vida. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde transformadora en el apartamento de Isabela, y la vida de Pedro había adquirido una calidad casi surrealista. Durante el día, mantenía la fachada de un arquitecto profesional y exitoso, asistiendo a reuniones con clientes, revisando planos, supervisando proyectos de construcción. Pero sus verdaderas horas de vida comenzaban cada tarde a las 5, cuando Isabela tocaba suavemente su puerta con el código secreto que habían desarrollado, 3 toques, pausa, 2 toques más. Lo que había comenzado como encuentros casuales para café se había transformado en una rutina íntima y cuidadosamente orquestada. Isabela había descubierto que Ricardo tenía reuniones de negocios que lo mantenían fuera hasta las 8 de la noche los martes y jueves, y que viajaba frecuentemente los fines de semana para visitar las sucursales de su empresa en otras ciudades españolas. Durante estas ventanas preciosas de tiempo, Pedro e Isabela habían creado su propio mundo privado que existía completamente separado de sus realidades oficiales. Cocinaban juntos, con Isabela enseñándole a Pedro recetas andaluzas tradicionales mientras él compartía técnicas que había aprendido durante sus años en Turquía. Leían poesía en voz alta, con Isabela traduciendo versos de Lorca y Machado mientras Pedro recitaba pasajes de Orhan Pamuk en inglés.
Pero más importante, hablaban con una honestidad que ninguno de los dos había experimentado en años. Isabela le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre su padre que había sido profesor de literatura en la universidad, y que había muerto cuando ella tenía 20 años, justo antes de que conociera a Ricardo. Pedro compartió los detalles dolorosos de su divorcio, la humillación pública que había sufrido en Estambul, y la sensación de haber perdido no solo a su esposa sino también su sentido de identidad personal. Era durante estas conversaciones que Pedro se había dado cuenta de que se estaba enamorando de Isabela de una manera que era completamente diferente de lo que había sentido por Aise. Con su ex esposa, había sido una atracción basada en compatibilidad social, aspiraciones compartidas, y una pasión física que había sido intensa pero relativamente superficial. Con Isabela, se sentía como si hubiera encontrado no solo una amante potencial, sino también su alma gemela intelectual y emocional. Pero también era durante estas tardes que ambos se habían vuelto dolorosamente conscientes de lo insostenible de su situación. Pedro, necesitamos hablar sobre lo que estamos haciendo, dijo Isabela una tarde de noviembre mientras estaban acurrucados juntos en el sofá de su apartamento, leyendo secciones diferentes del mismo libro de poesía. Pedro había estado esperando esta conversación durante días. Había visto las señales de conflicto interno creciente en Isabela, la manera en que a veces se quedaba inmóvil en medio de una conversación, como si estuviera escuchando pasos en el pasillo, cómo había comenzado a verificar obsesivamente su teléfono móvil para asegurarse de que Ricardo no había enviado mensajes inesperados, la forma en que ocasionalmente lo miraba con una expresión que mezclaba amor con algo que parecía muy cerca del pánico. ¿Qué aspecto específicamente te preocupa más?, preguntó Pedro, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Todo, respondió Isabela, cerrando el libro y girándose para mirarlo directamente. Pedro, me he enamorado de ti. Completamente, irrevocablemente enamorada. Y eso hace que todo lo demás en mi vida se sienta como una mentira que estoy viviendo. Pedro sintió su corazón acelerarse ante la declaración directa de Isabela, pero también vio la angustia genuina en sus ojos. Isabela, yo también me he enamorado de ti. Pero entiendo por qué eso hace que todo sea más complicado en lugar de más simple. Exactamente. Cuando esto comenzó, podía justificarlo como una amistad que se había vuelto ligeramente inapropiada. Pero ahora sé que quiero estar contigo de una manera que es completamente incompatible con mi situación actual. Pedro tomó las manos de Isabela entre las suyas, notando que estaban temblando ligeramente. ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé. Esa es la parte que me está volviendo loca. Isabela se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Sé lo que quiero divorciarme de Ricardo, quiero mudarme contigo, quiero comenzar la vida que debería haber construido hace años. Pero también sé que eso tendría consecuencias que no estoy segura de estar preparada para enfrentar. ¿Qué tipo de consecuencias? Isabela se detuvo frente a la ventana que daba a la calle, y observó el tráfico de la tarde durante varios segundos antes de responder. Ricardo no es el tipo de hombre que acepta el rechazo o la humillación graciosamente. Si descubre que lo estoy dejando por otro hombre, especialmente un hombre que vive literalmente al lado de nuestro apartamento, se volverá peligroso. ¿Peligroso cómo? Peligroso financieramente, socialmente, posiblemente incluso físicamente. Tiene conexiones en toda España, Pedro. Podría hacer que fuera muy difícil para ti conseguir trabajo como arquitecto aquí. Podría arruinar mi reputación de maneras que harían imposible que regresara a la universidad. Y tiene un temperamento que me preocupa cuando está realmente enojado. Pedro se acercó a Isabela y puso sus manos en sus hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. Isabela, ¿te ha lastimado físicamente alguna vez? No exactamente. Pero ha roto cosas cuando está furioso. Platos, vasos, una vez pateó un hoyo en la pared del dormitorio. Y la manera en que me mira cuando está realmente enojado. Me hace sentir como si fuera capaz de violencia si las circunstancias fueran diferentes. Pedro sintió una ira fría hacia Ricardo que era más intensa de lo que había experimentado en mucho tiempo. Isabela, no puedes quedarte en un matrimonio donde tienes miedo de la reacción de tu esposo si expresas tus verdaderos sentimientos. Intelectualmente, sé que tienes razón. Emocionalmente, sé que tienes razón. Pero prácticamente, la situación es mucho más complicada.
Isabela se giró para mirarlo. Pedro, ¿estás dispuesto a arriesgar tu nueva vida en Madrid por la posibilidad de una relación conmigo? Era una pregunta directa que requería una respuesta honesta y Pedro se tomó un momento para considerar todas las implicaciones antes de responder. Isabela, mi vida en Madrid no significa nada sin ti. He pasado las últimas 3 semanas siendo más feliz de lo que he sido en años, y esa felicidad está completamente conectada con conocerte y enamorarme de ti. Pero si las cosas salen mal, podrías perder todo lo que has construido aquí. Y si no intento estar contigo, habré perdido la oportunidad más importante de mi vida. Isabela lo estudió durante varios segundos, como si estuviera tratando de evaluar qué tan seriamente hablaba. ¿Realmente estás dispuesto a que enfrentemos esto juntos, sin importar lo que Ricardo pueda hacer? Completamente dispuesto. Pero Isabela, la decisión tiene que ser tuya. Yo no puedo tomar esa elección por ti. Isabela se acercó a Pedro y lo besó con una intensidad desesperada que contenía años de frustración reprimida y semanas de deseo creciente. Fue su primer beso real, y Pedro se sintió abrumado por la pasión y la ternura que Isabela puso en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Pedro. Ahora necesito tiempo para planificar esto correctamente. Ricardo regresa mañana de Barcelona, y va a estar en casa durante toda la próxima semana. Necesito actuar normal, necesito encontrar la manera correcta de abordar el tema del divorcio, y necesito asegurarme de tener algún tipo de protección legal antes de que esto se vuelva feo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas, máximo. Para finales de noviembre, sabré si tengo el coraje de hacer esto realmente. Pedro asintió, aunque la idea de 2 semanas sin ver a Isabela se sentía casi insoportable. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Nada de visitarnos mutuamente, nada de contacto público, nada que pueda crear sospechas. Esa noche, Pedro escuchó cuando Ricardo regresó de su viaje de negocios. El sonido de la puerta del apartamento vecino abriéndose, seguido por una conversación en voz baja entre Isabela y su esposo, luego silencio. Pedro se quedó despierto durante horas, imaginando la incomodidad que Isabela debe haber sentido durmiendo al lado de un hombre al que ya no amaba, fingiendo la intimidad matrimonial mientras su corazón pertenecía completamente a otra persona. Los siguientes 5 días fueron una tortura exquisita. Pedro podía escuchar fragmentos de la vida doméstica de Isabela y Ricardo a través de las paredes, conversaciones durante el desayuno, programas de televisión por las noches, ocasionalmente lo que sonaba como argumentos sardiún. Una vez, escuchó lo que claramente eran sonidos de intimidad física, y tuvo que salir de su apartamento y caminar por las calles durante 2 horas para evitar volverse loco con los celos. Pero fue el 6.º día cuando todo cambió. Pedro estaba trabajando en su apartamento cuando escuchó una conversación que comenzó como una discusión normal entre Isabela y Ricardo, pero que rápidamente se intensificó hasta convertirse en algo mucho más serio. ¿Dónde está tu anillo de bodas, Isabela? Escuchó que Ricardo preguntaba con voz tensa. ¿Mi anillo? Está en el joyero del dormitorio. Me estaba lastimando la piel, así que me lo quité para poner crema. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué te mentiría sobre algo tan trivial? Porque he notado que no lo has estado usando durante días. Y porque Mónica Herrera me dijo ayer que te vio caminando por el barrio la semana pasada sin él. Pedro sintió que se le helaba la sangre. Isabela había estado usando su anillo de bodas durante todas sus tardes juntos, pero aparentemente se lo había quitado durante sus caminatas solitarias. Ricardo, estás siendo paranoico. Si no he usado mi anillo ocasionalmente, es porque a veces me molesta, no porque tenga algún significado oculto. ¿Paranoico? Isabela, hemos estado casados durante 5 años, y nunca, ni una sola vez, te habías quitado ese anillo en público. ¿Y ahora de repente tienes problemas de piel? La conversación continuó escalando, con Ricardo haciendo preguntas cada vez más específicas sobre cómo Isabela había estado pasando su tiempo, con quién había estado hablando, por qué parecía distraída y diferente. Pedro se dio cuenta de que Ricardo era mucho más observador de lo que habían anticipado, y que Isabela estaba luchando para mantener su compostura bajo lo que claramente se estaba convirtiendo en un interrogatorio. Ricardo,
No sé qué tipo de respuesta estás buscando, pero te aseguro que no hay nada en mi comportamiento reciente que justifique este nivel de sospecha. ¿No? Entonces, ¿por qué has estado sonriendo cuando crees que no te estoy mirando? ¿Por qué has estado cantando en la ducha por primera vez en meses? ¿Por qué de repente tienes energía para leer hasta muy tarde por las noches? Pedro se dio cuenta con horror de que Ricardo había estado notando exactamente los cambios que el amor había traído a la vida de Isabela, y que había interpretado correctamente que esos cambios sugerían la presencia de otra persona. ¿Me estás espiando en mi propia casa?, preguntó Isabela, y Pedro pudo escuchar una combinación de indignación y miedo genuino en su voz. No te estoy espiando. Te estoy observando. Y lo que estoy viendo es a una mujer que está actuando como alguien que tiene un secreto muy grande. Hubo una pausa larga, durante la cual Pedro pudo escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera audible a través de las paredes. Isabela, voy a preguntarte una vez, y quiero una respuesta honesta. ¿Estás teniendo una aventura? Otra pausa, aún más larga. No, Ricardo. No estoy teniendo una aventura. Técnicamente, Isabela estaba diciendo la verdad. Ella y Pedro no habían sido físicamente íntimos más allá de ese beso. Pero Pedro sabía que ambos eran culpables de una infidelidad emocional que era en muchas maneras más significativa que el sexo. Muy bien, dijo Ricardo finalmente. Pero Isabela, quiero que sepas que si alguna vez descubro que me has mentido sobre esto, las consecuencias serán más severas de lo que puedes imaginar. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Esa noche, Pedro no pudo dormir. La conversación que había escuchado había clarificado cuán peligrosa su situación realmente era. Ricardo no era simplemente un esposo descuidado que podría estar dispuesto a un divorcio amigable. Era un hombre controlador y posesivo que estaba activamente monitoreando a Isabela, y que había sugerido que habría consecuencias severas si descubría una traición. Al día siguiente, Pedro encontró una nota deslizada bajo su puerta. P.R. sospecha algo. No podemos vernos durante varios días. Necesito que todo parezca completamente normal. Por favor, sé paciente. Te amo. Y Pedro guardó la nota en su billetera, sabiendo que era evidencia peligrosa pero incapaz de deshacerse de la primera declaración escrita de amor de Isabela. Durante los siguientes 4 días, la tensión en el apartamento vecino fue palpable. Pedro podía escuchar conversaciones forzadas durante las comidas, largos silencios por las noches, y en una ocasión, lo que sonaba como llanto silencioso desde el lado de Isabela de la pared. Pero fue la noche del viernes cuando la situación llegó a un punto crítico. Pedro estaba leyendo en su dormitorio cuando escuchó una conversación que comenzó calmadamente pero que rápidamente se volvió más intensa. Isabela, recibí una llamada interesante hoy de la administración del edificio. ¿Sobre qué? Sobre nuestro vecino nuevo. Al parecer, está alquilando su apartamento bajo circunstancias un poco inusuales. Pedro sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de circunstancias inusuales? Al parecer, se mudó aquí muy rápidamente desde Turquía, pagó 6 meses de alquiler por adelantado en efectivo, y no tenía referencias locales. El tipo de perfil que sugiere que podría estar huyendo de algo. Ricardo, ¿por qué te importa la situación financiera de nuestro vecino? Porque una mujer casada que vive al lado de un hombre soltero, misterioso y potencialmente problemático debería ser más cuidadosa sobre las apariencias. ¿Apariencias? Ricardo, ni siquiera conozco a nuestro vecino más allá de un saludo cortés ocasional. Pedro se dio cuenta de que Isabela estaba mintiendo directamente para protegerlos a ambos, pero también que Ricardo claramente tenía sospechas específicas sobre él. ¿Estás segura de eso, Isabela? Por supuesto que estoy segura. ¿Por qué me harías una pregunta tan ridícula? Porque ayer, cuando regresé temprano del trabajo, vi a un hombre en nuestro piso que coincide con la descripción del inquilino del 4B. Y cuando me vio, se apresuró a entrar en su apartamento como si no quisiera ser visto. Pedro se dio cuenta con horror de que Ricardo lo había visto regresando de comprar comestibles el día anterior. Había notado a un hombre bien vestido en el pasillo, pero no había realizado que era el esposo de Isabela. Ricardo, incluso si viste a nuestro vecino en el pasillo, eso no significa nada siniestro. Vivimos en el mismo piso. Tienes razón.
no significa nada por sí solo. Pero combinado con todos los otros cambios en tu comportamiento reciente, me hace preguntarme si hay una conexión. Pedro pudo escuchar que la voz de Isabela se había vuelto más tensa, sugiriendo que estaba luchando para mantener su compostura. Ricardo, creo que necesitas considerar la posibilidad de que estés desarrollando una paranoia poco saludable. El hecho de que seas más feliz últimamente no significa automáticamente que esté haciendo algo impropio. ¿Más feliz? Isabela, no has sido feliz en nuestro matrimonio durante meses. Y ahora de repente, después de que un extraño atractivo se muda al lado nuestro, ¿recuperas tu alegría de vivir? Pedro se dio cuenta de que Ricardo era mucho más perceptivo de lo que habían anticipado, y que había estado prestando atención cuidadosa a cambios en Isabela que incluso Pedro no había notado completamente. Ricardo, si no he parecido feliz en nuestro matrimonio, tal vez deberías preguntarte por qué, en lugar de asumir que la explicación involucra a otra persona. Hubo una pausa larga y peligrosa. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que tal vez mi felicidad reciente tiene que ver con decisiones que he estado tomando sobre mi propia vida, no con la presencia de hombres extraños en el edificio. ¿Qué tipo de decisiones? Pedro pudo escuchar que Isabela respiraba profundamente, como si estuviera preparándose para algo significativo. Decisiones sobre si nuestro matrimonio está proporcionando lo que necesito para ser una persona realizada. El silencio que siguió fue tan intenso que Pedro pudo escuchar el reloj en la pared de su propio apartamento. Isabela, ¿me estás diciendo que estás considerando dejarnos? Te estoy diciendo que he estado reevaluando muchas cosas sobre mi vida. Pedro se dio cuenta de que Isabela había decidido acelerar su cronología original y confrontar directamente los problemas en su matrimonio, probablemente porque la presión de las sospechas de Ricardo se había vuelto insostenible. ¿Y esta reevaluación incluye específicamente la posibilidad de divorciarse de mí? Ricardo, creo que ambos sabemos que no hemos sido felices juntos durante mucho tiempo. Responde a mi pregunta, Isabela. ¿Estás considerando el divorcio? Sí, lo estoy considerando. El segundo capítulo de su historia de amor había alcanzado el punto donde los secretos ya no eran sostenibles, y Pedro sabía que los eventos que siguieran determinarían no solo el futuro de su relación con Isabela, sino posiblemente la seguridad de ambos. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde transformadora en el apartamento de Isabela, y la vida de Pedro había adquirido una calidad casi surrealista. Durante el día, mantenía la fachada de un arquitecto profesional y exitoso, asistiendo a reuniones con clientes, revisando planos, supervisando proyectos de construcción. Pero sus verdaderas horas de vida comenzaban cada tarde a las 5, cuando Isabela tocaba suavemente su puerta con el código secreto que habían desarrollado, 3 toques, pausa, 2 toques más. Lo que había comenzado como encuentros casuales para café se había transformado en una rutina íntima y cuidadosamente orquestada. Isabela había descubierto que Ricardo tenía reuniones de negocios que lo mantenían fuera hasta las 8 de la noche los martes y jueves, y que viajaba frecuentemente los fines de semana para visitar las sucursales de su empresa en otras ciudades españolas. Durante estas ventanas preciosas de tiempo, Pedro e Isabela habían creado su propio mundo privado que existía completamente separado de sus realidades oficiales. Cocinaban juntos, con Isabela enseñándole a Pedro recetas andaluzas tradicionales mientras él compartía técnicas que había aprendido durante sus años en Turquía. Leían poesía en voz alta, con Isabela traduciendo versos de Lorca y Machado mientras Pedro recitaba pasajes de Orhan Pamuk en inglés. Pero más importante, hablaban con una honestidad que ninguno de los dos había experimentado en años. Isabela le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre su padre que había sido profesor de literatura en la universidad, y que había muerto cuando ella tenía 20 años, justo antes de que conociera a Ricardo. Pedro compartió los detalles dolorosos de su divorcio, la humillación pública que había sufrido en Estambul, y la sensación de haber perdido no solo a su esposa sino también su sentido de identidad personal. Era durante estas conversaciones que Pedro se había dado cuenta de que se estaba enamorando de Isabela de una manera que era completamente diferente de lo que había sentido por Aise. Con su ex esposa, había sido una atracción basada en compatibilidad social, aspiraciones compartidas, y una pasión física que había sido intensa pero relativamente superficial. Con Isabela, se sentía como si hubiera encontrado no solo una amante potencial,
sino también su alma gemela intelectual y emocional. Pero también era durante estas tardes que ambos se habían vuelto dolorosamente conscientes de lo insostenible de su situación. Pedro, necesitamos hablar sobre lo que estamos haciendo, dijo Isabela una tarde de noviembre mientras estaban acurrucados juntos en el sofá de su apartamento, leyendo secciones diferentes del mismo libro de poesía. Pedro había estado esperando esta conversación durante días. Había visto las señales de conflicto interno creciente en Isabela, la manera en que a veces se quedaba inmóvil en medio de una conversación, como si estuviera escuchando pasos en el pasillo, cómo había comenzado a verificar obsesivamente su teléfono móvil para asegurarse de que Ricardo no había enviado mensajes inesperados, la forma en que ocasionalmente lo miraba con una expresión que mezclaba amor con algo que parecía muy cerca del pánico. ¿Qué aspecto específicamente te preocupa más?, preguntó Pedro, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Todo, respondió Isabela, cerrando el libro y girándose para mirarlo directamente. Pedro, me he enamorado de ti. Completamente, irrevocablemente enamorada. Y eso hace que todo lo demás en mi vida se sienta como una mentira que estoy viviendo. Pedro sintió su corazón acelerarse ante la declaración directa de Isabela, pero también vio la angustia genuina en sus ojos. Isabela, yo también me he enamorado de ti. Pero entiendo por qué eso hace que todo sea más complicado en lugar de más simple. Exactamente. Cuando esto comenzó, podía justificarlo como una amistad que se había vuelto ligeramente inapropiada. Pero ahora sé que quiero estar contigo de una manera que es completamente incompatible con mi situación actual. Pedro tomó las manos de Isabela entre las suyas, notando que estaban temblando ligeramente. ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé. Esa es la parte que me está volviendo loca. Isabela se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Sé lo que quiero divorciarme de Ricardo, quiero mudarme contigo, quiero comenzar la vida que debería haber construido hace años. Pero también sé que eso tendría consecuencias que no estoy segura de estar preparada para enfrentar. ¿Qué tipo de consecuencias? Isabela se detuvo frente a la ventana que daba a la calle, y observó el tráfico de la tarde durante varios segundos antes de responder. Ricardo no es el tipo de hombre que acepta el rechazo o la humillación graciosamente. Si descubre que lo estoy dejando por otro hombre, especialmente un hombre que vive literalmente al lado de nuestro apartamento, se volverá peligroso. ¿Peligroso cómo? Peligroso financieramente, socialmente, posiblemente incluso físicamente. Tiene conexiones en toda España, Pedro. Podría hacer que fuera muy difícil para ti conseguir trabajo como arquitecto aquí. Podría arruinar mi reputación de maneras que harían imposible que regresara a la universidad. Y tiene un temperamento que me preocupa cuando está realmente enojado. Pedro se acercó a Isabela y puso sus manos en sus hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. Isabela, ¿te ha lastimado físicamente alguna vez? No exactamente. Pero ha roto cosas cuando está furioso. Platos, vasos, una vez pateó un hoyo en la pared del dormitorio. Y la manera en que me mira cuando está realmente enojado. Me hace sentir como si fuera capaz de violencia si las circunstancias fueran diferentes. Pedro sintió una ira fría hacia Ricardo que era más intensa de lo que había experimentado en mucho tiempo. Isabela, no puedes quedarte en un matrimonio donde tienes miedo de la reacción de tu esposo si expresas tus verdaderos sentimientos. Intelectualmente, sé que tienes razón. Emocionalmente, sé que tienes razón. Pero prácticamente, la situación es mucho más complicada. Isabela se giró para mirarlo. Pedro, ¿estás dispuesto a arriesgar tu nueva vida en Madrid por la posibilidad de una relación conmigo? Era una pregunta directa que requería una respuesta honesta y Pedro se tomó un momento para considerar todas las implicaciones antes de responder. Isabela, mi vida en Madrid no significa nada sin ti. He pasado las últimas 3 semanas siendo más feliz de lo que he sido en años, y esa felicidad está completamente conectada con conocerte y enamorarme de ti. Pero si las cosas salen mal, podrías perder todo lo que has construido aquí. Y si no intento estar contigo, habré perdido la oportunidad más importante de mi vida. Isabela lo estudió durante varios segundos, como si estuviera tratando de evaluar qué tan seriamente hablaba. ¿Realmente estás dispuesto a que enfrentemos esto juntos, sin importar lo que Ricardo pueda hacer? Completamente dispuesto.
Pero Isabela, la decisión tiene que ser tuya. Yo no puedo tomar esa elección por ti. Isabela se acercó a Pedro y lo besó con una intensidad desesperada que contenía años de frustración reprimida y semanas de deseo creciente. Fue su primer beso real, y Pedro se sintió abrumado por la pasión y la ternura que Isabela puso en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Pedro. Ahora necesito tiempo para planificar esto correctamente. Ricardo regresa mañana de Barcelona, y va a estar en casa durante toda la próxima semana. Necesito actuar normal, necesito encontrar la manera correcta de abordar el tema del divorcio, y necesito asegurarme de tener algún tipo de protección legal antes de que esto se vuelva feo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas, máximo. Para finales de noviembre, sabré si tengo el coraje de hacer esto realmente. Pedro asintió, aunque la idea de 2 semanas sin ver a Isabela se sentía casi insoportable. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Nada de visitarnos mutuamente, nada de contacto público, nada que pueda crear sospechas. Esa noche, Pedro escuchó cuando Ricardo regresó de su viaje de negocios. El sonido de la puerta del apartamento vecino abriéndose, seguido por una conversación en voz baja entre Isabela y su esposo, luego silencio. Pedro se quedó despierto durante horas, imaginando la incomodidad que Isabela debe haber sentido durmiendo al lado de un hombre al que ya no amaba, fingiendo la intimidad matrimonial mientras su corazón pertenecía completamente a otra persona. Los siguientes 5 días fueron una tortura exquisita. Pedro podía escuchar fragmentos de la vida doméstica de Isabela y Ricardo a través de las paredes, conversaciones durante el desayuno, programas de televisión por las noches, ocasionalmente lo que sonaba como argumentos sardiún. Una vez, escuchó lo que claramente eran sonidos de intimidad física, y tuvo que salir de su apartamento y caminar por las calles durante 2 horas para evitar volverse loco con los celos. Pero fue el 6.º día cuando todo cambió. Pedro estaba trabajando en su apartamento cuando escuchó una conversación que comenzó como una discusión normal entre Isabela y Ricardo, pero que rápidamente se intensificó hasta convertirse en algo mucho más serio. ¿Dónde está tu anillo de bodas, Isabela? Escuchó que Ricardo preguntaba con voz tensa. ¿Mi anillo? Está en el joyero del dormitorio. Me estaba lastimando la piel, así que me lo quité para poner crema. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué te mentiría sobre algo tan trivial? Porque he notado que no lo has estado usando durante días. Y porque Mónica Herrera me dijo ayer que te vio caminando por el barrio la semana pasada sin él. Pedro sintió que se le helaba la sangre. Isabela había estado usando su anillo de bodas durante todas sus tardes juntos, pero aparentemente se lo había quitado durante sus caminatas solitarias. Ricardo, estás siendo paranoico. Si no he usado mi anillo ocasionalmente, es porque a veces me molesta, no porque tenga algún significado oculto. ¿Paranoico? Isabela, hemos estado casados durante 5 años, y nunca, ni una sola vez, te habías quitado ese anillo en público. ¿Y ahora de repente tienes problemas de piel? La conversación continuó escalando, con Ricardo haciendo preguntas cada vez más específicas sobre cómo Isabela había estado pasando su tiempo, con quién había estado hablando, por qué parecía distraída y diferente. Pedro se dio cuenta de que Ricardo era mucho más observador de lo que habían anticipado, y que Isabela estaba luchando para mantener su compostura bajo lo que claramente se estaba convirtiendo en un interrogatorio. Ricardo, no sé qué tipo de respuesta estás buscando, pero te aseguro que no hay nada en mi comportamiento reciente que justifique este nivel de sospecha. ¿No? Entonces, ¿por qué has estado sonriendo cuando crees que no te estoy mirando? ¿Por qué has estado cantando en la ducha por primera vez en meses? ¿Por qué de repente tienes energía para leer hasta muy tarde por las noches? Pedro se dio cuenta con horror de que Ricardo había estado notando exactamente los cambios que el amor había traído a la vida de Isabela, y que había interpretado correctamente que esos cambios sugerían la presencia de otra persona. ¿Me estás espiando en mi propia casa?, preguntó Isabela, y Pedro pudo escuchar una combinación de indignación y miedo genuino en su voz. No te estoy espiando. Te estoy observando. Y lo que estoy viendo es a una mujer que está actuando como alguien que tiene un secreto muy grande. Hubo una pausa larga, durante la cual Pedro pudo escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera audible a través de las paredes.
Isabela, voy a preguntarte una vez, y quiero una respuesta honesta. ¿Estás teniendo una aventura? Otra pausa, aún más larga. No, Ricardo. No estoy teniendo una aventura. Técnicamente, Isabela estaba diciendo la verdad. Ella y Pedro no habían sido físicamente íntimos más allá de ese beso. Pero Pedro sabía que ambos eran culpables de una infidelidad emocional que era en muchas maneras más significativa que el sexo. Muy bien, dijo Ricardo finalmente. Pero Isabela, quiero que sepas que si alguna vez descubro que me has mentido sobre esto, las consecuencias serán más severas de lo que puedes imaginar. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Esa noche, Pedro no pudo dormir. La conversación que había escuchado había clarificado cuán peligrosa su situación realmente era. Ricardo no era simplemente un esposo descuidado que podría estar dispuesto a un divorcio amigable. Era un hombre controlador y posesivo que estaba activamente monitoreando a Isabela, y que había sugerido que habría consecuencias severas si descubría una traición. Al día siguiente, Pedro encontró una nota deslizada bajo su puerta. P.R. sospecha algo. No podemos vernos durante varios días. Necesito que todo parezca completamente normal. Por favor, sé paciente. Te amo. Y Pedro guardó la nota en su billetera, sabiendo que era evidencia peligrosa pero incapaz de deshacerse de la primera declaración escrita de amor de Isabela. Durante los siguientes 4 días, la tensión en el apartamento vecino fue palpable. Pedro podía escuchar conversaciones forzadas durante las comidas, largos silencios por las noches, y en una ocasión, lo que sonaba como llanto silencioso desde el lado de Isabela de la pared. Pero fue la noche del viernes cuando la situación llegó a un punto crítico. Pedro estaba leyendo en su dormitorio cuando escuchó una conversación que comenzó calmadamente pero que rápidamente se volvió más intensa. Isabela, recibí una llamada interesante hoy de la administración del edificio. ¿Sobre qué? Sobre nuestro vecino nuevo. Al parecer, está alquilando su apartamento bajo circunstancias un poco inusuales. Pedro sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de circunstancias inusuales? Al parecer, se mudó aquí muy rápidamente desde Turquía, pagó 6 meses de alquiler por adelantado en efectivo, y no tenía referencias locales. El tipo de perfil que sugiere que podría estar huyendo de algo. Ricardo, ¿por qué te importa la situación financiera de nuestro vecino? Porque una mujer casada que vive al lado de un hombre soltero, misterioso y potencialmente problemático debería ser más cuidadosa sobre las apariencias. ¿Apariencias? Ricardo, ni siquiera conozco a nuestro vecino más allá de un saludo cortés ocasional. Pedro se dio cuenta de que Isabela estaba mintiendo directamente para protegerlos a ambos, pero también que Ricardo claramente tenía sospechas específicas sobre él. ¿Estás segura de eso, Isabela? Por supuesto que estoy segura. ¿Por qué me harías una pregunta tan ridícula? Porque ayer, cuando regresé temprano del trabajo, vi a un hombre en nuestro piso que coincide con la descripción del inquilino del 4B. Y cuando me vio, se apresuró a entrar en su apartamento como si no quisiera ser visto. Pedro se dio cuenta con horror de que Ricardo lo había visto regresando de comprar comestibles el día anterior. Había notado a un hombre bien vestido en el pasillo, pero no había realizado que era el esposo de Isabela. Ricardo, incluso si viste a nuestro vecino en el pasillo, eso no significa nada siniestro. Vivimos en el mismo piso. Tienes razón. No significa nada por sí solo. Pero combinado con todos los otros cambios en tu comportamiento reciente, me hace preguntarme si hay una conexión. Pedro pudo escuchar que la voz de Isabela se había vuelto más tensa, sugiriendo que estaba luchando para mantener su compostura. Ricardo, creo que necesitas considerar la posibilidad de que estés desarrollando una paranoia poco saludable. El hecho de que seas más feliz últimamente no significa automáticamente que esté haciendo algo impropio. ¿Más feliz? Isabela, no has sido feliz en nuestro matrimonio durante meses. Y ahora de repente, después de que un extraño atractivo se muda al lado nuestro, ¿recuperas tu alegría de vivir? Pedro se dio cuenta de que Ricardo era mucho más perceptivo de lo que habían anticipado, y que había estado prestando atención cuidadosa a cambios en Isabela que incluso Pedro no había notado completamente. Ricardo,
si no he parecido feliz en nuestro matrimonio, tal vez deberías preguntarte por qué, en lugar de asumir que la explicación involucra a otra persona. Hubo una pausa larga y peligrosa. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que tal vez mi felicidad reciente tiene que ver con decisiones que he estado tomando sobre mi propia vida, no con la presencia de hombres extraños en el edificio. ¿Qué tipo de decisiones? Pedro pudo escuchar que Isabela respiraba profundamente, como si estuviera preparándose para algo significativo. Decisiones sobre si nuestro matrimonio está proporcionando lo que necesito para ser una persona realizada. El silencio que siguió fue tan intenso que Pedro pudo escuchar el reloj en la pared de su propio apartamento. Isabela, ¿me estás diciendo que estás considerando dejarnos? Te estoy diciendo que he estado reevaluando muchas cosas sobre mi vida. Pedro se dio cuenta de que Isabela había decidido acelerar su cronología original y confrontar directamente los problemas en su matrimonio, probablemente porque la presión de las sospechas de Ricardo se había vuelto insostenible. ¿Y esta reevaluación incluye específicamente la posibilidad de divorciarse de mí? Ricardo, creo que ambos sabemos que no hemos sido felices juntos durante mucho tiempo. Responde a mi pregunta, Isabela. ¿Estás considerando el divorcio? Sí, lo estoy considerando. El segundo capítulo de su historia de amor había alcanzado el punto donde los secretos ya no eran sostenibles, y Pedro sabía que los eventos que siguieran determinarían no solo el futuro de su relación con Isabela, sino posiblemente la seguridad de ambos.